Bien, el día de hoy vamos a hablar algo respecto el tema se llama ¿Y tú? Déjenme se los comparto, creo que todavía no lo ven. Se llama ¿Y tú eres buena tierra? Y lo que vamos a estar viendo en esta parte del día de hoy va a estar basado en lo que es el libro de Lucas, ¿sí? Y vamos a ir ahí a Lucas capítulo 8. Manténganlo abierto ahí, Lucas 8, y vamos a estar viendo del versículo 4 hasta el 15. ¿Sí? Ya leímos por ahí una parte ahorita, leímos del versículos del 8 del 4 al 8, ¿sí? Y vimos ahí pues más o menos ya de que ya se dan una idea de lo que vamos a estar hablando, y es precisamente de la parábola del sembrador. Y empieza, si se fijan ahí en sus pantallas, tengo una pregunta, mero arriba, dice, bueno, el tema se llama ¿Y tú eres buena tierra? Y otra pregunta que quiero que veamos es ¿qué tipo de tierra eres? Por ahí lo estamos viendo, y vamos a hablar precisamente pues un poquito al respecto de esto, de qué es de a qué se refiere esta parte de la palabra de Dios. Sí, y bueno, les digo, vamos a ver que tenemos que empezar con algo que es la semilla. Si se fijan, ahí vamos a Lucas capítulo 8. Versículo 4 en adelante. Y fíjense lo que dice. Dice así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Sí? Necesitamos entender nosotros algo referente a esto. Dice aquí: el sembrador salió a sembrar su semilla. Pero, ¿qué podemos decir que es la semilla? Si la semilla, fíjense, la semilla es la palabra, ¿sí? O bueno, más bien, la semilla es la palabra de Dios, pero quiero que veamos algo. La semilla, si no tiene tierra, no tiene, ahora sí que no tiene sentido, ¿sí? Porque necesita la tierra para poder cumplir el objetivo que tiene. De nada sirve que nosotros tengamos 100 kilos, 1 tonelada de maíz, si no tenemos tierra para sembrarla. De nada sirve que tengamos frijol, papa, garbanzo, lo que ustedes gusten y manden, si no tenemos tierra, ¿sí? ¿Qué pasa con esa semilla? ¿Qué va a pasar con esa semilla que está ahí? Se va a echar a perder, ¿sí? Entonces, bajo ese sentido, vamos a ver, la semilla tiene un objetivo, el objetivo de la semilla es dar fruto, ¿sí? Y entendamos, la palabra de Dios es para el hombre, ¿sí? Y se centra en lo siguiente, en el objetivo de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Dice que nosotros tenemos que oír, tenemos que entender, tenemos que retener la palabra de Dios. Todo esto que les estoy diciendo es como si fuera el abono, ¿sí? Necesario para esta semilla, para que la semilla produzca frutos abundantes, ¿sí? Con esto quiero que pasemos a lo que es la verdad central, o el propósito, o lo que quiero que veamos en esta tarde, ¿sí? Y quiero que veamos lo siguiente. Cuando recibimos nosotros la palabra de Dios, se está sembrando en nosotros el mensaje de Dios. Fíjense, cuando recibimos la palabra de Dios, se está sembrando en nosotros el mensaje de Dios. Y añadimos una pregunta: ¿cómo estamos recibiendo este mensaje? ¿Sí? Acuérdense lo que vimos al principio. La semilla, si no tiene tierra, no sirve de nada. La semilla tiene un propósito, y el propósito es dar fruto. Y haciendo esa alegoría, vamos a ver aquí, nosotros, vuelvo a leerles, cuando recibimos la palabra de Dios, se está sembrando en nosotros el mensaje de Dios. Estamos recibiendo esa semilla, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo es que estamos recibiendo esta semilla? Y esto es lo que quiero que veamos durante esta tarde, pues ya casi noche, ¿sí? Y hay algo que necesitamos nosotros no olvidar. La semilla o la palabra de Dios es viva, eficaz, ¿sí? Y en este pasaje se nos habla de que la palabra produce, ¿sí? Y dice, y produce es porque ha crecido. Una semilla, fíjense, la semilla produce cuando ha crecido. Ustedes, no sé si hayan visto, pero yo creo que todos hemos
Cuando estábamos en la primaria nos encargaban un experimento de que en un frasquito pusiéramos un algodón y dentro del algodón, ¿qué íbamos a poner? Una semilla, ya sea de maíz, ya sea de frijol, ya sea de lo que sea. Pero ¿cuándo produce la semilla? ¿Nada más al ponerla? Nada más. Lleva un tiempo y necesitaba ciertas cosas. Si la dejábamos en el sol, ¿qué iba a pasar? Se iba a quemar. Pero si la dejábamos en la oscuridad, no iba a germinar. Había elementos que se necesitaban para que esa semilla muriera y que hubiera fruto. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y nos habla aquí en este pasaje de lo que produce. Dice ahí que su fruto es a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que nosotros ya hemos entendido esta parte de qué es la semilla, estamos comparando con la palabra de Dios. Y ahora fíjense, y quiero que veamos la calidad de semilla que estamos recibiendo. ¿Sí? No es una semilla cualquiera, no es, a lo mejor podemos ver o pueden pensar, bueno, hay diferentes tipos de calidad en cuanto al maíz, sí lo hay, en cuanto al frijol, también lo hay, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos recibiendo es la mejor semilla, la semilla de mejor calidad que puede haber, en este mundo. Ahora, bajo esta parábola quiero que veamos dónde es donde cayó precisamente esta semilla. ¿Sí? Y por ahí vamos a estar viendo las 4 lugares, las 4 partes donde cayó la semilla. Sí, quiero que veamos precisamente eso. Fíjense, la primera de ellas, la semilla cayó junto al camino. ¿Sí? Esa es la primera parte de esta semilla. Voy a leerles nuevamente el pasaje. Dice aquí, el sembrador, versículo 5 del capítulo 8 de Lucas, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra. ¿Sí? Dice, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que Jesús decía, lo que Jesús le habló a esta gente. Si se acuerdan, el versículo 4 dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Jesús les habló y les hizo esta parábola del sembrador. Ahora, vemos aquí 4 tipos de tierra que cayeron, ¿sí? Y si se fijan, vamos a ver qué es cada una de estas. Seguimos, versículo 9, fíjense lo que dicen los discípulos. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ni ellos mismos entendían la parábola que Jesús les estaba diciendo. Versículo 10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjense, Jesús fue y les dijo, les iba a decir a ellos, a los discípulos, les iba a explicar precisamente esta parábola. Dice aquí, versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué dice que es? Versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, nosotros, fíjense, nosotros nos vamos a convertir o a lo mejor ya nos convertimos o ya somos sembradores, ¿sí? Y van a decir, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos iniciando un periodo de donde vamos a estar evangelizando, y el evangelizar vamos a convertirnos en sembradores, ¿sí? Por ahí yo les he dicho, cuando tomamos el discipulado, empezamos a hablar sobre el objetivo del discipulado. Obviamente es aprender a obedecer a Dios en todo, pero cuando terminamos nosotros el discipulado, nosotros nos convertimos en evangelistas. Un evangelista es aquel que comparte, que predica, que habla del mensaje de salvación. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en evangelistas. Hay unos que tienen el don de evangelismo, sí. Hay otros que se nos dificulta también, pero tenemos que hacerlo porque es parte de la ordenanza que Dios nos dejó. ¿Se acuerdan cuando habla de la Gran Comisión?
Dice, por tanto, id y haced discípulos. Y si juntamos la gran comisión en los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos la gran comisión completa, ¿sí? Vemos que dice que tenemos que ir a predicar del arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso es lo que precisamente tenemos que hacer, predicar. Entonces nosotros nos convertimos en sembradores. Pero ¿qué es lo que vamos a sembrar? Dice aquí versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué vamos a sembrar? La palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a sembrar? Bueno, es que yo no se apure, próximo 21 vamos a compartirles cómo compartir la palabra de Dios de una manera un poquito más enfocada hacia lo que es el evangelismo. Entonces, vuelvo a decirles, y se los dije al principio, la semilla que nosotros tenemos es semilla de calidad, ¿sí? No es mugrero, es semilla de calidad. Nosotros tenemos que ir a sembrar. Pero ¿a dónde vamos a sembrar? Nos vamos a encontrar que cuando nosotros estamos sembrando, va a caer la semilla en en estos 4 tipos diferentes de lugares donde cayó la semilla. Ya dijimos, la primera estamos hablando que cayó junto al camino. ¿Qué se refiere todo esto? Fíjense, empezamos a ver la explicación que Jesús le dio a los discípulos referente a esta parábola. Dice versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sí? No basta solo con oír la palabra, sino hay que ponerla por obra en nuestra vida. Si nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, en los versículos finales, Santiago 1, fíjense lo que dice el versículo 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿saben qué es lo que hace el diablo? Luego, pronto. Dice aquí en Lucas capítulo 12, dice los que oyen, y luego dice, ¿quién viene? El diablo. ¿Para qué? Dice, para quitar de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Sí? El diablo no quiere que las personas lleguen a los pies de Cristo. El diablo no quiere que las personas se salven. No quiere que el sacrificio de Jesús sea algo de beneficio para nosotros. Vuelvo a decir, Dios dio su Hijo para todos, ¿sí? O más bien por todos, ¿sí? Pero no todos quieren aceptar ese sacrificio. Entonces el diablo se encarga muchas veces de hacer a un lado, de que nosotros, de que no escuchemos, de que solamente seamos oidores. Y el diablo viene a arrancar de nuestra vida la palabra. Ahora el diablo trata de devorar. Si cuando nosotros oímos la palabra, ahí despuesito de Santiago, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? ¿Qué podemos decir nosotros referente a esto? Es decir, justo al comienzo, ¿sí? Cuando, nosotros sabemos que después de nuestras vidas se van fortaleciendo en la palabra, pero justo cuando va iniciando, cuando recibimos la semilla, el diablo entra y trata de quitar la palabra. De ahí nosotros tenemos que cuidar con esmero a los recién nacidos en el Evangelio. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, tener un cuidado hacia los recién nacidos. ¿Por qué tenemos que tener un cuidado hacia los recién nacidos? Porque el diablo, pues, no es un personaje, pues, agradable, ¿sí? Ahora, podemos decir, ¿es posible que el diablo quite la palabra? Claro que sí. Ahora, ¿es difícil detectarle? Fíjense, el diablo se disfraza. Según 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14,
Segunda de Corintios 11:14. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Fíjense, es difícil detectarlo, pues dice aquí la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Ahora, si se fijan, ¿quién fue quien quitó la palabra del corazón de Eva? ¿Sí? Si se fijan, la serpiente que se disfraza. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado para que no nos venga y nos engañe, así como lo hizo con Eva, ya que pues no lo va a hacer de una forma clara y manifiesta. Él no va a venir, el diablo no va a decir, vengo directo a quitarte. No, ¿qué va a hacer el diablo? De una manera sutil, de una manera en que nos confunda, va a hacer, a quitar la palabra de nosotros. ¿Sí? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿dónde estamos? ¿Sí? Ahora, estoy hablando en cuanto a la palabra, ¿estamos junto al camino? ¿Sí? Los que están junto al camino son aquellos que jamás entraron de lleno en la nueva vida, a una nueva vida, ¿sí? Y esa nueva vida es la que Dios ofrece. Vivieron siempre como, pues, ahora sí que toda su vida la vivieron junto al camino. No le dieron la importancia de lo que recibieron, ¿sí? Y un lugar siempre peligroso y solitario, donde el diablo tiene muchas posibilidades de asaltarnos, es precisamente junto al camino. ¿Por qué? Porque, imagínense, dice, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia sobre el diablo? Dice que el ladrón, dice, no viene para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Tenemos nosotros que quitarnos lo ermitaño espiritualmente. Sí saben que es un ermitaño, ¿verdad? Alejado, distanciado. Así es, alguien que está apartado. Nosotros a veces los cristianos o los que reciben la palabra se hacen ermitaños. Quiere decir que se alejan precisamente de la palabra. Ahora, nosotros no tenemos que vivir solos, no tenemos que vivir alejados del cuerpo, ¿sí? Tenemos que vivir, cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de la iglesia, ¿sí? Ahora, si nosotros vivimos alejados de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nosotros vamos a ser presa fácil, ¿sí? Fíjense, vamos a buscar en Eclesiastés 4, Antiguo Testamento, Proverbios, Eclesiastés, y ahí está, 4, les voy a leer versículo 9 y 10. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y a veces los cristianos, o a veces las personas que reciben la palabra de Dios, no buscan un lugar para estar cerquita. Es como cuando estamos asando la carne, y tenemos, la asamos con leña o carbón, lo que sea. Mientras esté junto, va a estar avivado el fuego. Pero ¿qué pasa cuando se separa un leño del fuego? Cuando un carbón se quita de ahí, se va apagando. ¿Sí? Y eso mismo pasa con nosotros. Tenemos que aprender a vivir nosotros cerca, de estar juntos. Ahora, esto es en cuanto a la semilla que cayó junto al camino. Sí, dijimos, es gente que realmente no vive en la palabra, sino que viene el diablo, quita la palabra de ellos y viven una vida sin estar viviendo conforme a la palabra de Dios. La segunda que vemos, ¿sí?, es la que cayó sobre la piedra. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Fíjense, versículo 13 de Lucas 8. Dice así, Lucas 8:13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense, creyeron, pero nada más llega una prueba y ¿qué pasa? Se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen raíces, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ver dónde o no sé si sepan dónde se encuentra la fortaleza de una planta o de un árbol. ¿Sí saben dónde se encuentra la fortaleza? La raíz. En la raíz. Así es, en sus raíces. Cuanto más profundas sean estas raíces, van a tener más posibilidades de subsistir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una raíz fuerte.
¿Qué dice Pablo referente a esto? Fíjense, vamos a Colosenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Alguien quiere leerlo? Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Gracias. Fíjense, les está diciendo aquí, les señaló la importancia de estar arraigados en Cristo. Arraigar significa echar raíces, ¿sí? Cosa que le faltó a quienes cayeron sobre la semilla que cayó sobre piedra. En apariencia todo era normal, ¿sí? Oyeron, reciben la palabra con gozo y empiezan ay sí, que esto, que lo otro, muy bonito. Pero al no tener raíces, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, pues ¿qué pasa? No puede superarla y se aparta. Y aquí estamos viendo en este pasaje, dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que arraigarse? Versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? ¿Recuerdan a Job? Lo estuvimos viendo. La situación que pasó Job en su prueba. ¿Qué fue lo que dijo Job? Job capítulo 29, versículo 19. Job 29, 19. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Amén, gracias. ¿Se fijan? Job fue probado. Permaneció y obtuvo la victoria. ¿Por qué? Fíjense, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Job no hubiera confiado en Dios? Hubiera maldecido a Dios desde que la mujer le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, vemos una situación diferente. Como la contestación que Job le dio a su esposa, que le dijo, ¿qué? ¿Vamos a recibir lo bueno y lo malo no? Dijo, claro que no, vamos a recibir todo. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pruebas. Y fíjense la prueba que él pasó y la superó. Nosotros, ¿hemos superado nuestras pruebas? ¿O somos cristianos que la semilla cayó en piedra? ¿Cristianos empedrados? ¿No tenemos raíces? Hay un problemita cualquiera, ya, no, pues ya, me voy. ¿Por qué? Pues porque salió un problema. Sí. La fe de estas personas depende de las emociones. Mientras todo vaya bien, ahí van a estar gozosos y contentos. Mientras haya una prueba, una dificultad, no, es que Dios no me quiere, es que Dios esto, y pum, se alejan. Ya hemos visto dos lugares, la primera junto al camino, la segunda sobre la piedra. Si dijimos junto al camino, gente que no vive en la palabra. Sobre la piedra, reciben la palabra, la oyen, pero no echan raíces. Vamos a ver el tercer tipo de lugar donde cayó la semilla. Dice que cayó entre espinos. ¿Sí? Voy a compartirles para que vean de una vez las 4, que la tengan ahí. Cayó junto al camino, sobre la piedra, entre espinos y en buena tierra. Ahorita vamos a estar viendo la de entre espinos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este tipo de personas. Versículo 14 de Lucas 8. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sí? Son ahogados por los afanes y riquezas de la vida. Nosotros sabemos y debemos de saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos en Romanos
12, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos con vuestro entendimiento. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Muchas veces, hacemos cosas pensando, pues, si el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Por ejemplo, si hablamos del Halloween, ay, ¿qué tiene de malo? Pues son dulces. Bueno, ¿y no le puedes comprar a tu hijo una bolsa de dulces? ¿Sabes cuál es el trasfondo del Halloween? ¿Sabes cuál es el trasfondo de cada una de las cosas o celebraciones que el mundo hace? Y nosotros ahí vamos. Y hermano, ¿qué tiene de malo? Pues, si lo quieres hacer, hazlo. Nada más que tú le vas a dar cuentas a Dios. Ay, hermano, es que no sea así. Mire que los niños, para que salgan y se distraigan y que les den dulces. ¿Está bien? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Nada más que estás conformándote al mundo. Y la Biblia dice, no os conforméis, no seas como el mundo. ¿Sí? Fíjense lo importante precisamente de esto. Es importante entenderlo muy bien esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para no caer en el engaño de los placeres y los afanes de este mundo. ¿Sí? Indudablemente el lugar donde cayó la semilla en esta ocasión, estamos hablando de los espinos, no era muy apropiado para dar mucho fruto, ni el más idóneo tampoco. Pero también es verdad que pues tuvo su oportunidad de ser libre de los espinos y producir. Pero nosotros vemos aquí que en realidad no fueron estos los que impidieron, sino las riquezas, los afanes y los placeres del mundo. La semilla no puede producir en una tierra donde no existe el deseo, más bien donde existe el deseo de disfrutar los deleites temporales del pecado, por llamarlo así. Pues, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Si servimos a dos señores, ¿qué pasa? Con uno vamos a quedar mal. ¿Sí? Por eso decimos, no podemos servir a dos señores. Nosotros vemos que no hay que amar al mundo, porque dice la Biblia que el mundo, que todo esto va a pasar. Fíjense, 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí pusieron atención a este pasaje? ¿O les pregunto? Fíjense lo que dice aquí. 1 de Juan 2, del 15 en adelante. Fíjense lo que dice. No améis al mundo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vemos esta parte de la semilla que cae entre espinos. No es porque, no escuché, no, es porque aman más al mundo que las cosas de Dios. Por eso volvemos, dice, no ames al mundo. ¿Sí? Hay un texto que nos habla justo de los hombres que habiendo sido invitados, ¿se acuerdan? Antepusieron los asuntos o otras situaciones antes de atender a la cena a las bodas que fueron preparadas. Fíjense, Lucas capítulo 14, yo creo que sí lo han escuchado. Lucas 14, del 15 al 24. Fíjense lo que dice, se lo voy a leer. Lucas 14, 15 al 24. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda
¿Sí? Dice, ya se me fue, ya, aquí está. Dice, ¿perdón? Y necesito Sí, ir a ver. así es. Entonces, te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, dice, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fíjense, cuando hablamos aquí de la gran cena, que dice versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos empezaron a excusarse. A veces hablamos con la gente y estamos hablando de gente que ya conoce. Estamos hablando de la semilla que cayó entre espinos. Y fíjense las excusas ridículas que dijeron estas personas. ¿Qué dice ahí en la primera excusa que dieron? ¿Compré una qué? Hacienda. Una hacienda. ¿Y voy a qué? ¿Quién compra una hacienda sin verla? ¿Alguien de ustedes compra algo sin verlo? Y aquí están excusándose de esa manera. Compré una hacienda y necesito ir a verla. Ahora, fíjense, notemos algo aquí. Dice versículo 16, un hombre hizo una gran ¿qué? Cena. Ok, una gran cena. Entonces, ¿las cenas son en la mañana, en la tarde o en la noche? En aquel entonces no existía la Comisión Federal de Electricidad para alumbrar, ni había lámparas para poder ver la hacienda. Y este hombre dijo, voy a ir a verla en la noche. ¿Sí? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. O sea, va a ir a sembrar en la noche. Va a probar la yunta de bueyes en la noche. Por favor. Otro, acabo de casarme. O sea, te casas nada más así, de rápido. ¿Sí? Excusas que damos para no estar en las cosas de Dios. ¿Sí? Y esa es la gente que la semilla cayó entre espinos. Ahora, pregunta sería, ¿quedan espinos en tu vida? Muchos, pocos, ya no hay espinos. Nosotros debemos de tener cuidado con ellos, porque pueden ahogar la buena semilla. ¿Sí? Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Pueden ahogarnos, quitar esa semilla en nuestra vida y dejarnos sin fruto y sin esperanza. ¿Sí? Por último, la última semilla cayó en buena tierra. Versículo 15 de Lucas capítulo 8. Y aquí viene la explicación precisamente del resto. Dice Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Tenemos un corazón bueno y recto nosotros? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Eso es cierto. ¿Sí? No hay bueno, no hay justo. Y así es el corazón del hombre. Lo bueno de este cuarto panorama que nos pone aquí de buena tierra es que hay una perfecta sintonía, una perfecta armonía entre la palabra y ellos. De manera que no son solamente oidores, sino que retienen lo oído. Lo que leímos ahorita en Santiago, no ser oidores, sino hacedores. ¿Sí? Retener es lo mismo que guardar o conservar. ¿Sí? Los 3 primeros grupos que vimos junto al camino sobre la piedra y entre espinos no fueron capaces de retener la palabra.
que fue lo contrario a este cuarto grupo que vemos. ¿Sí? Ahora es importante nosotros primero oír, después entender lo que oímos, después retener lo que oímos y entendimos. Y esto da como resultado un fruto dice que a 100, 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Entonces tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. Fíjense el último versículo que vamos a ver en esta tarde, Apocalipsis 3. Versículos 10 y 11. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Nosotros ya hemos analizado estos tipos de personas, y volvemos con la pregunta original: ¿qué tipo de tierra somos? ¿Somos tierra buena? O ni siquiera llegamos a ser tierra buena. Si la parábola del sembrador nos muestra una sola semilla, ¿sí? Estamos hablando de la palabra de Dios, y esto es para que nosotros entendamos que no hay muchas palabras de Dios, no, es una sola palabra de Dios, una sola semilla, diferentes tipos de tierra, ¿sí? Ahora, 3 parecen ser en principio tierras idóneas para la semilla. Sin embargo, cuando en el transcurso del tiempo y por las situaciones, las circunstancias, etcétera, etcétera, dejan de serlo, y solo una de estas 4 resulta ser fértil para la semilla. Nosotros debemos de ser una tierra fértil, una tierra fructífera, ¿sí? Cuando hablamos de tierra fértil es tierra que produce, por eso decimos una tierra fructífera, pero es para la palabra, ¿sí? Y permitir que ella crezca en nosotros dando buenos resultados, pero no para resultados para nosotros, sino resultados para la gloria de Dios. Les vuelvo a decir, nosotros estamos empezando con la parte pues el evangelismo y todo eso, y vamos a empezar a compartir con la demás gente. Preocupémonos por hacer nuestro trabajo de la mejor manera. ¿Qué quiere decir? Compartir el evangelio de Dios. No, la gente no necesita que le expliquemos el Apocalipsis, la gente no necesita que le expliquemos la historia del rey David. Lo primordial, lo primero que necesita la gente es aceptar a Cristo. Esto es lo más importante. Lo demás viene, ahora sí, como dice la Biblia, las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir? El conocimiento, ¿sí? Viene después. El aprender viene después. Lo primero es enfocarnos en la salvación de las personas, que la gente reciba esa semilla de calidad, no que reciba un mugrero de semilla. Y nosotros somos portadores de esa semilla. Nosotros somos los sembradores y nosotros vamos a llevar esa semilla. Por eso decimos, ¿qué tipo de semilla vamos a darles a la gente? ¿Semilla de calidad? ¿De primera, de segunda o de tercera? ¿O ya la que ni a cuarta llega? Sí, cada uno de nosotros debemos de saber eso. ¿Qué es lo que les puedo decir ya como final? Seamos buena tierra para la palabra. Y cuando hablamos de ser buena tierra, estamos hablando de retener. ¿Sí? Dice por ahí que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. Y cuando hablamos de hacedores, es de hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo que nosotros queramos? No. Vamos a hacer lo que Dios quiere.